Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Versículo 28. Mas el pueblo dice que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Oramos a Dios. Padre, en esta noche queremos darte las gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Queremos agradecerte por darnos la oportunidad de estar aquí en tu casa, Señor, creyendo que tú estás en medio nuestro. Y en el nombre precioso y poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor, ponemos todo esto en tus manos, Señor, y que tu mano se pueda extender. Y oramos, Padre Celestial, ahora por tu palabra, que tu palabra pueda llegar a nuestros corazones. Y que tu palabra, Señor, obre de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros, tus hijos, Señor. Señor, que tu palabra pueda bendecir, fortalecer, liberar, que como espada de dos filos pueda, Señor, penetrar hasta lo más profundo de nuestros corazones. Y reprendemos, oh Dios, las aves del cielo. Como tú enseñaste, Señor, que el diablo, inmediatamente cuando la palabra es sembrada, como esas aves, quiere venir y devorar esa semilla que ha sido sembrada. Y dice, para que no crean y se salven. Y en el nombre de tu Hijo Jesucristo atamos y reprendemos las obras del diablo, las obras de las tinieblas, y declaramos, Señor, tu reino, tu gobierno, tu señorío en este lugar y aquí en Sonda. En el nombre poderoso, precioso y maravilloso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor amado. Y su pueblo dice: amén. 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 Tome su asiento. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero compartirles, iglesia, el tema de esta noche titulado Venciendo en tierra de gigantes. Israel, el pueblo de Israel se encontraba a las puertas de las fronteras de Canaán. Y Dios les había prometido una tierra, dice hablando metafóricamente, una tierra que fluye leche y miel. Es decir, una tierra fértil, una tierra muy buena, y que cuando leíamos, cuando lee uno Deuteronomio, uno se da cuenta que no solamente es una tierra fértil, sino también dice es una tierra donde hay hierro, donde hay cobre. Y cuando leí esas expresiones me hace acordar, ahora como en San Juan, está la minería y todo lo que está sucediendo. ¿Y cómo podía traerse una aplicación a lo que está sucediendo en el mundo actual? ¿Y cómo es que Dios le daba no solamente una tierra donde iba a fluir leche y miel, sino también una tierra donde había minerales que el pueblo de Israel podía explotar? Y meditaba mucho acerca de esa tierra. Y ahí como dice el dicho, cuando Moisés envía los 2 espías, podíamos nosotros decir, venían 2 noticias, una buena y una mala. Y siempre preguntamos, ¿cuál quieres? ¿La buena o la mala? ¿Y por qué habían 2 noticias, una buena y una mala? Porque la noticia buena era que la tierra, ellos dicen el verso, como dice el verso, se lo repito una vez más, dice, escuche bien, nosotros llegamos a la tierra al cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Y usted sabe que cuando usted sigue leyendo, dice que un racimo de uvas lo traían entre 2 hombres. Así como cuando usted ve una película y en la selva se caza un animal, un venado, y lo traen 2 personas, 2 indígenas, con un palo atravesado. Y la razón era porque ahí viene la noticia que era mala. ¿Cuál era la noticia que era mala? Que habían ¿qué? ¿Qué habían en esa tierra? Había gigantes. Dice, los hijos de Anac. Y los 10 espías fueron los que trajeron la noticia mala. Y dijeron, la tierra es buena, pero hay gigantes.
Y dice, y hay ciudades fortificadas que llegan hasta el cielo. Y usted sabe que una de las primeras de esas ciudades fortificadas es la ciudad de Jericó, que según los historiadores eran tan ancho, no sé si usted ha visto la película de Gladiator o la de Gladiador. Según los historiadores y los comentaristas bíblicos, dice que esas murallas eran tan anchas que un carro de esos que peleaban los gladiadores, podían ponerse 5 carros juntos y era el ancho aproximadamente de esa muralla. Imagínense el ancho que tenía esa muralla. Humanamente era imposible de tomar. Y es por eso que esos 10 hombres se desanimaron. Y esos fueron los que trajeron las malas noticias. Pero después hubieron 2 hombres, que fueron los 2 únicos que entraron a la tierra prometida. ¿Alguien recuerda quiénes fueron esos 2 hombres? ¿Me lo puede decir? Josué y Caleb. Porque ellos tuvieron una perspectiva totalmente diferente de los gigantes. Y hoy escúcheme bien, en Argentina, donde quiera que nosotros estemos, en Estados Unidos o aún aquí en Sonda, usted también aquí enfrentará gigantes. Ese gigante puede ser un diagnóstico negativo. Ese gigante puede ser ese hijo de Anak, puede ser la economía. Ese gigante puede ser lo que se vive en Sonda, lo que su pastor estaba diciendo, que aquí no hay gasolineras o como se dice allá, o, ¿cómo se dice, perdón, aquí? Bomba de nafta. No hay supermercados grandes y ustedes tienen que ir a la ciudad y tienen que bajar. Y no sé si hay hospital aquí en Sonda, un hospital grande no hay. Problemas familiares, problemas con sus hijos, problemas en el matrimonio. Y esos son gigantes para nosotros en nuestras vidas. Entonces, pero una de las cosas que nosotros podemos ver es que la pregunta es la siguiente: ¿cómo usted va a ver esos gigantes? Déjeme decirle que yo llegué a Estados Unidos con mi esposa en el año 89, ya hace, que serían 47 años, 37 años que estamos nosotros allá. Y enfrentamos gigantes, muchísimos gigantes, muchas barreras. El idioma, la cultura, una de las barreras más grandes fue el idioma inglés. Y otras barreras de discriminación que pocas veces se ve en nuestros países, pero que allá lo vimos. Pero una de las cosas que aprendí, escúcheme bien, y es que pusimos nuestras miradas en Dios y confiamos en Dios. Y siempre digo 3 cosas, no sé si lo dije aquí la primera vez, en la iglesia ya lo he dicho muchas veces y quizá ya tiene la gente callos en los oídos, de tantas veces que uno cuenta los testimonios, ¿verdad? Como pastor, ¿verdad? Que siempre me enamoré de 3 cosas. Dije de Dios, de la Biblia, la lectura de la Biblia y de la iglesia donde yo me congregaba. Nadie hablaba mal de la iglesia donde yo me congregaba. Nadie hablaba mal de mis pastores. Yo tenía 15 años. De esas 3 cosas me enamoré. Tengo, por la gracia de Dios, tengo 59 años. 59. Serían casi 15 años. ¿Qué serían? A ver, son buenos para las matemáticas. 46 años más o menos de conocer a Dios. Y 46 años simplemente he estado en 4 iglesias. Aquí estuve en 2 iglesias. Cuando estaba ahí donde nací, luego cuando me fui a Trelew a buscar. Déjeme, quiero hacer un paréntesis. ¿Puedo hacer un paréntesis? Salirme del tema, voy a hacer un paréntesis. Después de casi 40 años, yo creo, yo, como a la edad de 18 años, me fui a Trelew a trabajar. ¿Te acuerdas, Rodolfo? Me fui a Trelew a trabajar. Y yo en Trelew, en los años 80, comencé a comprar dólares. Y te quiero contar esto. En los años 80, comencé a comprar dólares. Y recuerdo que llegó un evangelista llamado Víctor Panarello. No sé si alguien lo recuerda, lo conoció a él. Y yo había juntado dinero esos años porque tenía la intención de regresar a San Juan y casarme. Y el pastor andaba de campaña y él comienza y dice que tenía necesidad de irse. Y cuando uno está sentado hay cosas que no quieres oír.
y sientes en tu corazón, tienes que dar los $500. Tenía ganas de decir Virgen Santa. No, decía yo. $500 en los años 80. Estábamos de campaña en la iglesia muy chiquita, mucho más chiquitito que este. Fíjese que agarré, esa noche no pude dormir. Al otro día, como estaba en la casa pastoral y los pastores se quedaban ahí mismo, me acerqué y le dije: pastor, ya no aguanto más. Le dije, Dios puso en mi corazón el que tenía que dar los $500. Eran todos mis ahorros que yo era para casar. Y se los di. Y estando aquí en San Juan, iba a predicar en una iglesia, y se me había a mí completamente olvidado eso. Y yo recuerdo, esto fue hace como 2 años, y Dios me recordó y me habló. Mira, había pasado casi 40 años, y Dios me dijo: ¿sabes por qué te estoy pagando tu salario en dólares? Gloria a Dios. Yo ni me acordaba. Créame. Yo tenía 18 y enamorado de Dios. Y si el pastor te dice, tírate de ahí arriba, tú te tiras. Amén. Tienes esa fe de niño que le crees a Dios. Amén. Yo hablando en intimidad, cuando sentí que el Señor habló a mi corazón, y me dijo: ¿te acuerdas de aquellos $500 que me diste hace casi 40 años? Dios no se olvida de sus promesas. Amén. Y mire, porque el tema de esta noche, vamos a entrar al tema. Mire, quiero hablar de 5 cosas en esta noche. Primero, la tierra de la promesa tiene gigantes, como punto número 1. Porque escuche, repetimos una vez más el verso. Dice: la tierra ciertamente fluye leche y miel, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Los espías confirmaron que la tierra era buena, porque lo que Dios les había prometido a ellos que era bueno. Pero también ellos confirmaron que en esa tierra habían gigantes que eran los hijos de Anak, que no sabemos por qué razón estos gigantes sobrevivieron al diluvio. Porque estos gigantes pertenecen a lo de Génesis capítulo 6. ¿Cómo es que sobrevivieron? No lo sabemos. Porque son los Nefilim. Y entonces ellos se encontraron con estos gigantes. Escúcheme bien. Muchas veces nosotros pensamos que cuando le entregamos nuestra vida al Señor, las cosas serán fáciles. Y no es así. No es así. La promesa de Dios es fiel. Lo que Dios promete es bueno. Pero déjeme decirle que también cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, también hay gigantes. Están los hijos de Anak. Quizás ellos literalmente enfrentaron hombres tan grandes, eran tan gigantes, escúcheme bien, que luego vamos a entrar a ese punto, que ellos dicen que ellos se comparaban, en el versículo 30, dice que parecían langostas. Imagínate tú cuando tú ves un grillo o una langosta, dice, así parecíamos nosotros. Y eso no es metafórico.
Eso no es figurativo. Eso era una realidad. Así se miraban ellos. Y fue eso lo que a ellos les causó temor. Pero si hay algo que tenemos que aprender, y usted tiene que aprender, es que nuestro Dios es más grande Amén. que cualquier gigante que tú estés enfrentando en este momento. Y por eso el profeta dice que Él es, escuchen bien, Él es el que es como poderoso gigante. Amén. Amén. Él es el verdadero gigante. Entonces en esta noche, no sé cuál gigante tú vas a estar, porque puedes estar pensando, pero pastor, le he entregado mi vida al Señor, ¿verdad? Y siempre se nos ha, cuando hay una campaña evangelista, ven a Cristo, Él va a solucionar tus problemas, Él es la respuesta para tu vida, todo va a cambiar. Y es amén, pero déjeme decirle que es una verdad a medias. Hoy fue en eso que él contaba que salió lo de mi hermana. Porque cuando yo le entregué mi vida a Cristo a la edad de 15 años, mi hermana me corre de mi casa. Y cuando una esposa le entrega su vida a Cristo y el esposo no quiere, es un gigante que se levanta en la casa. Bueno, perdón de todos los hombres, ¿verdad? La familia se opone. Imagínense cuando un musulmán le entrega su vida a Cristo. Cuando un judío le entrega su vida a Cristo, lo deshereda. Por eso Pablo decía, todo lo he perdido, lo tengo por basura con tal que dice, de ganar a Cristo. ¿Por qué? Porque los historiadores dicen que Pablo fue desheredado por sus padres. Porque para ellos era un hereje. Porque para nosotros 2026 años después es fácil decir Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero 2000 años atrás, escúcheme bien, imagínense la escena, sinagoga de Nazaret, un lugar como este más o menos, se levanta un joven de 30 años, porque Lucas dice en el capítulo 1 que Jesús cuando comenzó su ministerio tenía aproximadamente 30 años. ¿Alguien aquí tiene 30 años aparte de mí? Amén. Amén. ¿Quién tiene 30 años? Amén. Allá. Imagínense el varón que se para de 30 años. Dice que Jesús fue como de costumbre a la sinagoga. Diga junto conmigo buenas costumbres. Entonces Jesús tenía la buena costumbre de congregarse en la sinagoga. Y de pronto ese muchacho de 30 años se paró, buscó la escritura, abrió el libro del profeta Isaías y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido y me ha enviado. Y usted conoce la historia. Y él dice, hoy se ha cumplido delante de vosotros esta escritura. Y luego la gente decía, pero ese es el hijo del carpintero. Conocemos a sus hermanas. ¿Me estoy explicando? Yo quiero que usted se remonte a lo que Jesús enfrentó y a lo que los discípulos se enfrentaron. Pero la buena noticia es que podemos vencer a esos gigantes. La Biblia dice en Josué capítulo 21 verso 45, dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Escúcheme bien, las promesas de Dios son buenas. Las promesas de Dios se cumplen. Amén. Dice, todo se cumplió. Segunda de Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Amén. Lo que Dios ha prometido significa que va a suceder, que así es. Amén. Aunque veas gigantes, aunque veas ese desempleo con gigante, aunque veas esa necesidad económica como gigantes, pero aférrate a las promesas de Dios. Créele a las promesas de Dios. Cuando yo me iba a ir a Trelew y vivía contigo, Rodolfo, en esa habitación, tenía mucho miedo, tenía 17 o 18 años y me iba a ir a dedo, no tenía dinero. Así que de San Juan a Trelew me fui a dedo.
Tardé casi una semana en llegar. En Neuquén casi me muero y tuve la inexperiencia para hacerla. Todavía me fui en invierno. En Neuquén estuve desde las 6 de la mañana como hasta las 12 de la noche, hasta que casi me congelo allí, en una estación de servicio o gasolinera o bomba de nafta, como dicen acá, hasta que un camionero de Dios tocó su corazón y me levantó y me compró comida y me acercó, y ese me llevó de allí hasta Trelew. Y escúcheme bien, y doblaba mis rodillas ahí leyendo la Biblia en la siesta, y Dios me habló. Y Dios me habló cuando Jacob sale de su casa, y Dios le dice: no te dejaré hasta que haya hecho lo que he hablado acerca de ti. Amén. Amén. Y Dios le dice: y te haré volver a tu tierra. Dios es fiel a su promesa. Amén. Y por eso dice que ninguna, mire, los políticos nos mienten, ¿verdad? Nos bajan el sol, la luna, las estrellas y las galaxias y todo eso. Pero Dios es fiel a su promesa. Amén. Si usted está pasando necesidad, aférrese a una promesa de Dios. Amén. Usted lo sabe. Y si no lo sabe y si no, se lo voy a decir. Salmo 23:1. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Deje de ver al gigante y ponga su mirada en la promesa de Dios. Amén. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Y ponga su mirada en esa promesa, y ore esa promesa, y declare esa promesa, y hable esa promesa. Ponga la espada de 2 filos en su boca. Amén. Usted sabe que cuando Juan tiene la visión de Jesús, y él escuchó una voz detrás de él, y cuando él se dio vuelta y miró, y él dice: y vi a uno, dice que su cabello era blanco como la nieve, dice sus ojos eran como llama de fuego, su rostro como el sol resplandeciente, y de su boca sale una espada de 2 filos. No quiere decir que Jesús literalmente tiene una espada como la de los romanos de 2 filos que sale de su boca. No, eso es algo simbólico, porque Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos. Amén. Entonces, cuando tú empiezas a hablar la promesa de Dios, ¿cómo sería pastor? Estoy en necesidad. Y esto se lo digo por experiencia cuando yo estuve allá en Estados Unidos. Y decía: Señor, tu palabra dice que tú eres mi pastor y que nada me va a faltar. Amén. Señor, creo esa palabra y la declaraba con mi boca, porque en el mundo espiritual eso es lo que sucede. Por eso Pablo dice: tomen toda la armadura de Dios, y sobre todo dice la espada del Espíritu, que es ¿qué dice? La palabra de Dios. Jesús dijo: no solo de pan viviremos, no solo de empanadas, de locro, de asado, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Mira, este libro, léelo, reléelo, vuélvelo a leer, vuélvelo a leer, vuélvelo a leer, vuélvelo a leer. Amén. Porque para cada situación de tu vida, cada problema que tú tienes, cada gigante que tú tienes una espada de 2 filos, una promesa de Dios. Por eso usted recordará que cuando agarraban un rey, ellos tomaban la espada y le cortaban la cabeza. Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad, dice, en las regiones celestes. Es en los aires la lucha.
Y es ahí donde tú las tienes que ganar, a través de la oración, a través de la alabanza, a través de confesar y de creer la palabra de Dios. Amén. Voy a ir avanzando porque... Punto número 2. El temor agranda a los gigantes. Amén. Amén. Los 10 espías comenzaron a enfocarse más en el enemigo que en Dios. El verso 33 dice, te lo leo, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langosta, y así les parecíamos a ellos. Oiga bien, los gigantes eran los mismos, pero ellos por el temor agrandaron los gigantes. El temor tiene el poder de magnificar y agrandar el problema más de lo que es. Y cuando nosotros, como dije, aprendemos a poner nuestra mirada en Dios, cuando nosotros miramos ese gigante, el problema en la familia, el esposo, la esposa, los hijos, la economía, y ponemos nuestra mirada en eso, la crisis familiar, la posición espiritual o la oposición de las autoridades, como a veces uno allá enfrenta en Estados Unidos, podemos llegar a pensar y a creer que el gigante es más grande que Dios. Pero nuestro Dios es más grande. Amén. Amén. Cuando usted se tiene la oportunidad de ir a un aeropuerto y usted ve los aviones, son inmensos. Y cuando a veces en algunos lugares, cuando he tenido que viajar allá, especialmente al aeropuerto de Dallas, Texas, es un aeropuerto tan grande que hay un tren que recorre alrededor del aeropuerto y va dejando a las personas allí, de tan grande que es. Y algunos te dejan y luego está esperando el bus o el ómnibus y ellos recién te llevan a la terminal. Y cuando te paras frente a esos aviones, y lo que quiero decirte es esto, que cuando te paras a estos aviones, ves esa gigante, esa mole de hierro, de aluminio. Pero cuando tú estás aquí y miramos un avión volar, ¿lo ves qué? Chiquitito. Así de chiquitito. El problema no es el avión. El problema ¿cuál es? De cómo lo estás viendo. Porque cuando te pones frente a él, es inmenso. Y cuando tú los miras desde aquí abajo, ves cositas así. Y si aprendemos a mirar, cantaban un canto, o como decía ese corito antiguo, los que esperan en Jehová, como las águilas, ¿qué dice? Y si tú aprendes a mirar esos gigantes desde arriba, desde la perspectiva de Dios, nosotros andamos aquí en la tierra y vemos los trailers y ves los grandes edificios. Cuando tú vas en el avión, ves como cuando los niños le compras una pista de carrito y andan jugando así. Así ves chiquititos los carritos, los trailers y los caminos. Cuando tú aprendes a ver esos gigantes que tú estás enfrentando, puede ser una adicción, puede ser un mal hábito. Yo no sé cuál sea tu gigante. Yo conozco mis gigantes. Cada uno de nosotros tenemos gigantes. Y pareciera que esos gigantes, esos hijos de Anac, nunca los podrás vencer. Pero si aprendes a mirar, y tú mira, pastor, con todo respeto lo voy a decir. Pastor, yo no sé leer, no me gusta leer, pero hay Biblia en audio.
Amén. Si no la puede leer, entonces escúchela, 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 escúchela y escúchela. En vez de estar pasando tiempo, videos ahí en TikTok y entretenerse, gracias a Dios por las redes sociales, y para hacer eso, escúchele, ancianita amada, escúchele, escúchele y escúchele, porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra. Escucha bien, cada vez que se repite, por la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Mire, la Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia no es un libro. Y si no me equivoco, creo que, ¿cómo se llamaba? Iba a decir Juan Domingo Perón, pero no, está carajo. No vaya a ofender sus sentimientos políticos. No me inviten más a donde ni a podrero aquí, ¿verdad? No, viva la libertad en Cristo, ¿verdad? Viva la libertad en Cristo, carajo, ¿verdad? Ya me la saqué, ¿verdad? Me agarré por kilo Messi, ¿verdad? ¿Qué me quedé? Díganme, por favor. ¿Dónde? De la Biblia, la palabra es. Ya se me fue la vida, hombre, hermano, es la edad. Déjeme que ahorita me vuelvo en el wifi, estoy igual que la. Dice la hermana así. Está bien, hermano, yo sé. Dice el dicho, así como me ves, te verás, dicen en México. ¿Dónde me quedé? Gigantes. Los gigantes, sí, ya sé. Vemos los aviones, los chiquitos. Amén. Amén. De la palabra de Dios, de esto, de la Biblia. Iba a decir Juan Domingo, pero no, pero es, ¿cómo se llamaba Sarmiento? ¿Cómo era? Domingo Faustino Domingo Faustino Sarmiento. Esto él lo llamó. ¿Sabe cómo lo llamó a esto? Búsquelo. El libro de los libros. Domingo Faustino Sarmiento lo llamó el libro de los libros. Y si usted empieza por esto, no es un libro cualquiera. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 3, dice que a los judíos les ha sido confiada la palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Amén. Por eso Pablo dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura, toda la Biblia es inspirada por Dios. Dice, y es útil para corregir, porque nos corrige, para instruir, porque nos instruye, para redarguir, porque nos trae convicción. Amén. Dice, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Amén. ¿Anhela ser pastor alguien aquí? Amén. Dice Pablo, buena obra desea. Amén. Pero te voy a dar un consejo. Métete en esto. Léelo, como te digo, léelo. Por eso, mire, los apóstoles pero dijeron dos cosas tan sencillas. Mira, ¿quieres que tu ministerio crece? ¿Quieres que tu célula crezca? Amén. Pero nos lo dijo de una manera sencilla. En Hechos capítulo 6, él dijo, nosotros persistiremos en dos cosas. ¿Qué dijo? Primero, ¿en qué? Cuando eligieron a los diáconos para servir a las mesas, ¿qué dijo Pedro? Dijo, nosotros persistiremos en la oración y en qué más, y en el ministerio de la palabra. Mira, son dos cosas sencillas para que tu iglesia, tu célula, tu estudio bíblico o tu vida cambie. Persiste en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Por qué la oración? Porque como decía el gran evangelista Billy Graham, él decía, cuando tú oras, tú le hablas a Dios. Pero cuando tú lees la Biblia, Dios te habla a ti. Pero nosotros hacemos de la oración un monólogo. Padre, te pido esto, Padre, me lo digo, en el nombre de Jesús, amén, y me voy.
Imagínate que alguien te hable por teléfono, mira, haz esto, papá, y tú dices, no me dejo hablar. Dios quiere hablarte. Amén. Yo te puedo decir que Dios me habla todos los días. ¿Y por qué, pastor? A través de su palabra. Hoy en la iglesia, desde hace 6 años, tenemos el método de leer la Biblia en un año. Agarramos el método del doctor Charles Stanley, en contacto, si usted quiere buscarlo. Y hoy nos tocaba leer, son 3 a 4 capítulos por día, iglesia, pastor. Si tú lo quieres implementar, yo te animo. De 3 a 4 capítulos por día que tú lees y lees la Biblia en un año. Y Dios te habla. Y hay un tema que voy a preparar, ministrar el domingo cuando llegue a la iglesia, es bendice el día de tu nacimiento. Porque en el capítulo 3, cuando tú lees, dice que Job maldijo el día de su nacimiento. Y ahí empieza a decir todas las maldiciones que él dice. ¿Para qué me tomaron? Maldito el día en que yo nací, maldito el día en que dijo varón es, maldito cuando me dieron a amamantar los pechos. Dice, y empieza a declarar todas esas maldiciones. ¿Y cuánta gente nosotros, mire, yo soy huérfano de padre, cuántas veces nosotros lo que hemos sufrido decimos, ¿para qué nací? Estás maldiciendo tu propio día. ¿Por qué me tocó esta vida? ¿Por qué mis padres me hicieron esto? ¿Por qué se pasé por esto? Te lo voy a adelantar lo que voy a predicar allá. Empieza a decir, yo bendigo el día de mi nacimiento. Amén. Porque tú no eres un accidente. En el Salmo 139 David decía, mi embrión vieron tus ojos. ¿Por qué nací en esta familia? ¿Por qué nací No. Bendice a partir de ahora, empieza a bendecir la fecha de tu nacimiento. Amén. Porque aparte de eso, naciste de nuevo. Y te tienen registrado allá en el registro civil del cielo. Amén. Y tu nombre está escrito en el libro de la vida. Híjole, se hace largo, hermanos. Perdónenme. No temas a los gigantes. Deuteronomio 1:29, escuche al 30, dice, no temas ni tengas miedo de ellos. Jehová vuestro Dios es el que va delante de vosotros. Él peleará por vosotros. Tú simplemente dile a Dios, Dios pelea por mí. Dile, yo ya no puedo con mis fuerzas, como yo muchas veces se lo he dicho. Isaías 41, Dios dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Voy a decir algo fuerte, pero voy a decir que esto es mi hermano Rodolfo, que lo conocí a él ya estaba en la iglesia, los años 80 cuando llegué y teníamos anexo donde eran todos, Casorina, 9 de julio, y nos mandaban Chimbera. Yo perdí a mis padres a la edad de 3 años, vivía en la vía del Carril, muchacho pobre. Y sufríamos lo que se dice hoy la famosa palabra bullying. No tenías ropa de marca, zapatillas de marca y ese tipo de cosas. Y hasta en la misma iglesia sucede eso. Por eso, jóvenes, si hay alguien aquí que está bien económicamente y tus padres te pueden comprar zapatillas de marca o ropa de marca y ese tipo de cosas, ni en chistes te burles de los otros que no pueden. Y siempre tenía yo en mi corazón el espíritu ese de emprendedor y de poner negocios. ¿Te acuerdas que cuando vine ya puse en la verdulería por la República del Líbano? No, hombre, ya saben lo que pasó con la verdulería. Las lechugas, el Paco me vendía lechuga y todo eso. Y no, la lechuga estaba más arrugada que abuelita de 105 años. Con el talón de... triste, desanimado.
Y a veces miraba el desprecio dentro de la misma juventud de la misma iglesia. Tengo hijas. Soy padre de 3 hijas y 2 varones. Todos sirviéndose a Dios allá en la iglesia. Con el respeto de las muchachas, ¿verdad? Son hijas, ¿verdad? Pero había una, voy a dar el nombre, ¿verdad? Ya no está aquí, Esther. Y un día salí del taller, hermano, y estaban en conferencia en la iglesia. Y tú sabes cómo salía ella. ¿Te acuerdas que tiene un mameluco blanco? Blanco, ¿te imaginas mameluco blanco y trabajar en un taller de carrocería de camión? Todo sucio, todo negro y de blanco. Y salía yo, y estaba el taller de Rodolfo de carrocería de camión, estaba como a media cuadra ahí. Y estaba Esther esperando el colectivo. Y yo en el fuego, en el amor de Dios, había conferencia. Le dije, hola Esther, me hace. Yo también le iba a hacer. Y en eso, y en medio de esos fracasos, allí Dios me habló en Isaías capítulo 41, leyendo la Biblia, un invierno, leyendo la Biblia en la ventana, calentándome con el sol, y toda la fruta y los cajones en la vereda ahí, echándose a perder y que nadie se acercaba a comprar. Tenía 20 años y Dios me habló. Y deme un segundito más. Voy a abusar, aprovechenme ahora que... Amén. Pero se lo voy a leer porque le quiero animar a que lea, y escúcheme bien. Y Dios me habló, yo se lo voy a leer en Isaías 41, verso 10 al 13. Ahí Dios me habló, y en medio de la República del Líbano, ahí dice, me decía el Señor, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Verso 11. Y Dios me decía, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Verso 12. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Verso 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Oh, hermoso. En medio de la calle del agua, República del Líbano, allí en medio del invierno y del sol, con 20 años y las lechugas secándose y los tomates pudriéndose y las naranjas y todo, comencé a llorar. Y eso ha sido, te puedo decir yo, cada vez que Dios me ha dado una promesa y Dios me ha hablado, y te puedo decir que lo único que vas a vencer esos gigantes es a través de su palabra, porque te va a dar la fuerza, te va a dar el poder, te va a dar el consuelo. Te puedo dar un montón de citas. Cuando en el año 2019, después de ir con mi hija la menor, que es era secretaria y ahora tiene su trabajo en la iglesia, Ceci, voy a México, a una iglesia también que me invitan a predicar. Y mi hija la menor de 20, no sé cuántos años habrá tenido, como todo sanjuanino, me levanto de dormir la siesta un rato y encuentro a mi esposa y a Ceci llorando. Y dije, ¿qué pasó? Y me dice, Ceci tiene cáncer.
hecho posiblemente un examen de rutina de senos. Tenía ganas de gritarle a Dios y decirle: Dios, te di todo, mi adolescencia, mi juventud, mi familia, mi matrimonio, mis hijos, y así me pagas. Veintitantos años. Y era la que más buscaba a Dios, la que más, porque uno conoce a los hijos. Y en mi desesperación lo primero que hice fue correr. Decía: Señor, necesito que tú me hables. Yo necesito que tú me hables. Llega el día de la oración, de la operación de ellas. Duró casi 10 horas la operación. Pero antes de eso, yo quiero compartir algunas veces de cómo Dios en cada situación de mi vida, Dios me habló. Y en Zacarías, yo lleno de miedo, lleno de temor. Y llegando a Zacarías en el capítulo 2, en el versículo 5, escúcheme bien. El Señor me habla y me dice: yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Dios me decía: escucha bien, yo seré para tu hija como muro de fuego alrededor de ella. Y estaré con ella para gloria. Y después tenía la duda de la curación de ella. Mi hija está sana. Amén. Gloria a Dios. Y llegando, le voy a dar otra cita para que vea. Y llegando un día a Mateo capítulo 15. En el versículo 29, Dios me habla. Y dice: entonces respondió Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y esas últimas palabras dice: y su hija fue sanada desde aquella hora. Oh, Gloria a Dios. gloria a Dios. Gloria. Gloria. Dios te ama. Amén. Por eso lea. Amén. Créame, métase a este libro. Amén. Dios le va a hablar. Amén. Y puedo pasarme la noche entera de decirle las veces que Dios me habló a través de su palabra. Y por eso ese gigante, no encuentro respuesta, pastor. Necesito que Dios me hable con todo el respeto de los profetas y de las profetas. Doy gracias a Dios por ello. Amén. Pero mire, Pedro dice: tenemos la palabra profética más segura, la que alumbra como una antorcha. Porque a veces andamos buscando ver quién nos da una palabra, quién nos busca. Cuando tienes la palabra de Dios en tus manos, Amén. yo no sé si voy a terminar. ¿Qué hora es? El tiempo avanzado. Ya le bajó el wifi, yo te amo. Anda igual que yo. ¿Ya? Mire, mejor terminamos ahí. Yo quiero resumirle con esto. Dios.
Dios es más grande que esos gigantes. Amén. Y no solamente es su Dios, es su Padre. No sé cuál sea su gigante. No sé cuál sea sus hijos de Anak. No sé cuál sea esa muralla fortificada. Pero nuestro Dios tiene ese poder. Él es el mismo, el de ayer, el de hoy y por siempre. En Malaquías 3 dice, porque yo, Jehová, no cambio. Generación va, generación viene, dice Salmista, y tú sigues siendo Dios. ¿Lo podemos poner ese video? Y paramos la música esa. Háganme el favor, muchachos. Gloria a Dios. Y ya vamos a estar orando. Quiero ver el video. ¿Puede salir el video o no? Solo la música. Dios de todas las generaciones, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Dios que cumple todas sus promesas, tu espíritu gobierna mi hogar. Reinas en mi casa. Reina en mi casa, Habita en mi hogar. habita en mi hogar, Y mis generaciones y mis generaciones por siempre te honrarán. por siempre te honrarán. Y así sea, Señor. Le das un poquito más a la música. Son los que buscan tu nombre y el Señor.